Bueno, saludos. Mi nombre es Cristian Cárdenas Ángeles. eh, Pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, y el curso es Operaciones y Procesos Metalúrgicos 2, a cargo del ingeniero Daniel Lovera. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema de hornos de fundición. Bueno, en primer lugar definiremos qué es un horno de fundición. Un horno de fundición es aquel mecanismo que nos permite pasar un metal o una aleación del estado sólido al estado líquido. Pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo nos permite controlar la cantidad de calor y energía en cada parte del proceso de fundición que nosotros aportamos a la aleación o al metal. Bueno, una vez que ya hemos definido esto, ya tenemos una idea más clara de lo que hace un horno de fundición. Pasaremos de hablar sobre algunos puntos específicos de algunos tipos de hornos. Por ejemplo, en la industria los más conocidos son hornos de arco eléctrico, hornos de resistencia, hornos de inducción, hornos de crisol, así como hornos de cubilote. En primer lugar, mencionaré algunos datos sobre arco eléctrico. Bueno, este horno, sus diámetros y alturas varían respectivamente entre 0,75 de diámetro y sus alturas de 1,5 metros a 2,5 metros. Bueno, los ingredientes aliantes pueden ser hierro o acero. Este horno trabaja más o menos por cada proceso de fundición durante 2 horas. Una vez que terminó de fundir y luego de colarlo, bueno, antes de pasar a la colada, se desconecta y luego se vacía el molde. Generalmente este tipo de horno trabaja una capacidad de 60 a 90 toneladas. Bueno, ahí tenemos una imagen en la cual podemos apreciar los electrodos y el momento que se vacía el material fundido hacia el molde directamente. Bueno, hornos de resistencia. Bueno, este tipo de hornos usa un calor originado por corriente de los hilos de electrodos. Bueno, los electrodos en este caso pueden ser de aleaciones o de grafito. Eh, Generalmente los hilos de electrones van alrededor de los electrodos y siempre se trata o se busca que los hilos ocupen la mayor cantidad de electrodos posibles. Es por eso que en forma de espiral se envuelven alrededor de los electrodos. Bueno, estos hornos llevan o llegan a temperatura entre 1000 a 1300 grados centígrados. Hay muchos tipos de diseños para ese tipo de horno. El diseño depende generalmente del tipo de metal o del tipo de aleación que vamos a querer fundir, así como también del tiempo que nosotros vamos a desear fundir, ya que depende de la temperatura de fusión de nuestro metal o aleación. Y según eso podremos diseñar un horno de acuerdo a las características que nosotros buscamos. Bueno, ahí tenemos un horno de resistencia, el más clásico. Ahora, de siguiente manera, tenemos el horno de inducción. Ahí tenemos una breve imagen, a grandes rasgos, que consiste en un crisol, el metal está fundido adentro. Existe una bobina que es la parte fundamental del horno, agua que sirve para enfriar, en fin. Este horno usa corriente alterna a través de una bobina que genera un campo magnético. Este campo magnético genera un campo de fuerza a su vez y genera un calor, energía. Eso hace que el metal se funda. Es decir, nunca el combustible, bueno, no hay combustible, o sea, el metal no está en contacto con ningún tipo de impureza, combustible o alguna otra cosa como material fundente que podría añadirse en otros tipos de hornos. El metal no está en contacto con otros elementos, en conclusión. O sea, es por eso que este tipo de hornos se usan cuando se requiere una mayor pureza del,
del metal o aleación. El acero, hierro granulado y aluminio son muy frecuentemente fundidos en este tipo de hornos. Hornos de crisol. Está hecho de material refractario. Puede ser arcilla o grafito o acero aleado. Refractario significa que al momento de nosotros fundir, toda esta capa de material refractario no se va a degradar o no se va a alterar las propiedades de este mismo al momento de elevar la temperatura. Es decir, no afecta a nuestro metal o aleación. No se mezclan. Bueno, una fuente de energía es el calor de una llama, generalmente de la combustión de aceite, gas o carbón. Este tipo de horno usa ese tipo de fuente de energía. Y generalmente se usa para aleaciones no ferrosas, como latón, bronce, zinc o aluminio. Por último, tenemos el horno de cubilote, o también llamado alto horno. Bueno, ahí tenemos una imagen muy clara de lo que un diagrama de flujo, por así decirlo, del horno, su diseño. Las partes están muy claras. Por arriba entra el mineral, que generalmente es la piedra caliza y coque, aparte del mineral. Por arriba también se expulsan los gases de carbono y nitrógeno. Por abajo se extrae la escoria y también por abajo se extrae el hierro fundido. A lo largo del horno varía la temperatura con respecto a la altura. El punto más caliente está abajo, donde se encuentra a su vez el hierro fundido. Bueno, este horno es de acero recubierto de material refractario. Bueno, algunos materiales extras, aparte de nuestra aleación o hierro, son el coque, el fundente y el aire. El fundente, el cual generalmente es la cal, reacciona con la ceniza de coque e impurezas para formar escoria. Esta cubre la fundición para que no se contamine. Este tipo de hornos operan de manera continua. Es por eso que se debe tener extremo cuidado al momento de operarlos, para que no se pare la producción en alguna planta o refinería. Estos tipos de hornos también tienen elevadas velocidades de fusión, o sea, muy rápido se funden. Por último, hace falta enumerar algunos criterios para escoger entre todos este tipo de hornos. En primer lugar, tenemos que considerar nuestro costo inicial para invertir, nuestro costo de mantenimiento, el que nos va a determinar qué tipo de mantenimiento y cuánto nos va a costar darle mantenimiento al momento de que ya lo tenemos en uso. El costo de operación y así como el costo del combustible que va a requerir. Si es que es factible que el combustible se obtenga de una manera fácil o quizás es necesario acarrearlo o transportarlo desde otro país, por ejemplo. En segundo lugar, la composición y el punto de fusión de la aleación o del metal es un factor importante, ya que de eso va a depender el diseño y la capacidad o resistencia de nuestro horno. También tenemos que tener en cuenta el control de la atmósfera del horno, es decir, que no emitan gases que no deseamos. Depende de nuestra aleación o de nuestro tipo de metal, que al momento de fundir puede emitir ciertos tipos de gases como SO2, SO3, y podemos contaminar al ambiente que está aledaño a nuestro horno, refinería o fábrica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de escoger o darle tratamiento a ese tipo de gases. También hay que ser cuidadoso en la parte del aire y ruido, porque siempre hay límites máximos permitidos por la cual el Estado regula cada empresa. Por último, el suministro de energía y disponibilidad. Es necesario saber si es que el horno usa energía eléctrica o qué tipo de energía usa. Y según eso podemos escoger el tipo de horno adecuado. Bueno, estos son unos criterios lo más básicos
Seguramente también depende de las necesidades particulares de cada empresa o de cada situación en la cual se encuentra. Esta ha sido una breve explicación a grandes rasgos, muy resumida, sobre hornos de fundición. Hasta pronto.